Es decir, que como nos quedó mal, que no jodan. A ver, necesito cómo entender esta madre. Casi me estoy sudando. Sí. 10. Si es este elemento, tenemos estos esfuerzos que calculamos, ¿sí se acuerdan? Ahí está. Bueno, la fuerza y calculamos mediante la proporción, la dimensión, los esfuerzos. No, lo voy a estar vigilando. Y si tenemos aquí en principio Así se ve bien. el material, entonces tenemos aquí los taus. En principio eso es opuesto, Sí. es igual, ¿no? No necesitamos. Bueno, entonces empezamos a diseñar el círculo de Mohr. Sigma X más sigma Y entre 2 es M. Entonces tenemos... Yo le digo, son 150. 50, aquí tenemos M y calculamos, bueno, sigma X es 50, sigma X es 150, ¿sí de acuerdo? Aquí sería sigma Y. ¿Está claro? Y después tenemos tau positivo, acuérdense, es el giro horario. Entonces tenemos aquí tau XY y aquí tau Y. Y diseñamos después el círculo. 187. Bueno, el círculo. Vale, el tema. Sí, hasta ahí llegamos, ¿no? Y ahora lo interesante es que, bueno, aquí está, hacemos pues el material estructurado y comparamos ahora ECM, ya calculamos con ECM, cortante máximo, y sigma equivalente es sigma X en cuadrado menos sigma Y cuadrado, raíz cuadrada, más 4 tau X Y cuadrado. Sí, esa es la fórmula de la teoría de falla. De SM no nos preguntó. De ese. ¿Sí? ¿Y cuánto teníamos ¿Quién sabe aquí? que saquen, por favor? Les contesté muchas así. 285 megapascal. Pero al final, ¡pum! Todas al revés. Con SM. Bueno, ahora analizamos No puedo sacar 10. el círculo de Mínimo Mohr. los dos problemas. Calculamos factor Las gráficas no supe qué poner. de Copian ahí, seguridad ponían chingue su madre. contra fluencia. Fluencia SF. ¿Sí? Ahora si analizamos aquí el círculo de Mohr, que es aquí tau Max. tau max. ¿Sí? ¿Cuánto es? Sería el radio, que sería 187. Radio, esto sería 100 en cuadrado más n en cuadrado es 141.4, ¿sí de acuerdo? ¿Sí? Es raíz. ¿Por qué? Menos 45. Ah, sí. Entonces, ustedes, tau max, fluencia es RE entre 2. ¿Sí? Eso sacamos del material, ¿sí? Si tenemos aquí pura la resistencia máxima contra fluencia RE, ¿sí? Entonces aquí es falla por fluencia, entonces es RE entre 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces podemos calcularlo así: 690 megapascales entre 2 son 345 megapascales, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora calculamos el factor de seguridad. Entonces nosotros tenemos 345 megapascales. ¿Y cuál tenemos efectivamente aquí?
¿Qué tau? 141.4. ¿Qué factor de seguridad nos proporciona? No me lo muevas, 2.44, ¿no? ¿Sí de acuerdo? 3.40. Bueno, esa es ahora que hicimos a base de la interpretación del círculo de Mohr, ¿sí? Entonces, con círculo de Mohr, ¿sí? Pero en principio no es necesario, por eso tenemos la teoría de falla. Nosotros lo que calculamos es un sigma equivalente. Ok. ¿Y qué significa este sigma equivalente? ¿Qué es esta equivalencia? ¿Qué dijimos? ¿Para qué es la teoría de falla? Sigma y. ¿Para calcular dónde falla? ¿Cómo va a fallar? Si no tengo, va a fallar. ¿Qué comparamos? Aquí, de la ensayo de tracción, conseguimos RE, RM, ¿sí? Etcétera. Y lo comparamos ahora con una situación real donde tenemos tau y diferentes esfuerzos, lo que sí, normales, constantes, y eso nos genera mediante SM, ED, ENM, nos genera un sigma equivalente, ¿sí? Y eso sí podemos comparar. Y eso vamos a ver ahora. Calculamos el factor de seguridad y simplemente ahora tomamos este RE entre sigma equivalente. Sí, directamente, no tenemos que a través del círculo, y vamos a ver que nos da 690 megapascales, que es, sale pues de nuestro ensayo, entre, y ahora aplicamos la teoría de falla, tenemos un conjunto de esfuerzos, ¿sí? Entre 282 megapascales, y ese cuánto nos da. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, por eso quise hacer este ejercicio. Ahora está, yo creo que debería ser más claro para que este esfuerzo equivalente. Es un conjunto, pues, mediante ahora, esa es una teoría, ahora vamos a calcularlo con la idea, ¿sí? Que es un poquito diferente. El factor de seguridad va a ser diferente, ahí ya aplicamos ECM. ¿Qué teoría aplicar? Bueno, eso depende de las normas, depende de la situación, depende del material, obviamente. Por ejemplo, si tuviera mi cuerpo en teoría de falla y los esfuerzos y todo, y me preguntaran qué material sería mejor para soportar tal esfuerzo equivalente, ¿sirve también para eso? ¿Para el mismo material? En el próximo tema que hoy empezamos, supongo, precisamente es esta cuestión, ¿qué material usas? No es, en el diseño tú eliges normalmente primero un material. Sí. Más o menos conoces qué esfuerzos tiene tu componente, ¿sí? Lo que no conoces tienes que suponer, asumir, ¿sí? Y después dices, bueno, elige este material, acero de bajo carbono, aluminio, el latón, etc., con las propiedades que tienes, ¿sí? Después haces todo eso, todavía no terminamos todavía mucho, porque ahora empezamos con los esfuerzos dinámicos. Hasta ahora hablamos de pura estática, ¿sí? De esfuerzos dinámicos. Y por ejemplo, en los esfuerzos dinámicos, ahí aluminio, por ejemplo, es muy malo, ¿sí? Entonces es más acero y hacemos los cálculos, seleccionamos el material y después hacemos los cálculos y hacemos la comparación.
Ahora cuando tú dices, ay, mi factor de seguridad es 0.9, falló, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay dos opciones. Cambias un material que es más resistente, ¿sí? O más grande. Lo hacen más grande. Es otra vez, me repito, el diseño es iterativo, es un proceso iterativo. Tú haces todos tus cálculos, seleccionas tu material y después haces cálculo de seguridad. Y chin, ¿qué hacer esto? Otra vez. Claro, para que no pase esto, ahí se acuerdan que hace unas semanas vimos un procedimiento como precalcular el diámetro de una flecha. Que no tienen que empezar con nada. Primero aplican una fórmula aproximativa y después diseñan todo su flecha, seleccionan el material, usan ese diámetro aproximativo y después tienen el diseño muy concreto de la flecha con los esfuerzos dinámicos y hacen otra vez el cálculo, ¿sí? Y en principio cuando lo hacen el proceso bien deberían tener pues el factor de seguridad que es aceptable. ¿De qué depende el factor de seguridad? ¿De la aplicación? De la aplicación, ¿sí? Siempre responde eso. Tenemos muchas cosas que no conocemos que puede ocurrir durante el funcionamiento, entonces generalmente aumenta el factor de seguridad, ¿sí? La gravedad de una falla, ¿sí? Puede matarse a alguien o solamente se rompe algo chiquito, ¿sí? Eso también, ¿sí? ¿Quién opera la máquina? ¿Con qué casos extremos tenemos que calcular? Todo eso es un montón de cosas que influye el factor de seguridad. Pero para eso el diseñador tiene normas y esas normas se generaron a través de malas experiencias. Simplemente, ¿sí? Sí. Ustedes quizás ven a veces el programa cuando falla un avión que hacen especies estudios de materiales. Es muy interesante a veces. Esas son esas malas experiencias y eso se refleja después en más conocimientos y en normas. Casi siempre son errores humanos. Sí. Pero al inicio de la aviación no eran errores humanos, eran cosas ¿Técnicas? mecánicas, fatiga. ¿Sí? El primer jet de pasajeros de British Airways, de Havilland, no sé si esa era en los años 60, 65, así. Usaron turbomotores para aviones de pasajeros. Y después de un uso de 2-3 años, de repente ¿se moría? una explotó en el aire, el otro en el despegue. ¿Sí? Y era fatiga. Bueno, se usa aluminio, muy crítico con la fatiga, y no se calculaban pues los esfuerzos que hay de la cabina de presión. Así los metía. Y había fatiga en el material que vamos a ver muy pronto. ¿Qué es fatiga? ¿Por qué ocurre? ¿Sí está claro? Bueno, entonces hacemos todavía la comparación con EID. Mira, André, Ya, es tu rifa. terminamos. Sí. Al rato lo subo, te paso el link. Usamos ED ahora y aquí sigma equivalente es sigma x al cuadrado más sigma y al cuadrado menos sigma x sigma y más 3 tau x al cuadrado. Ustedes ven, la fórmula es diferente, ¿eh? ¿Sí? Porque es hay otra teoría atrás, es el cilindro, ¿se acuerdan? Bueno, ahora calculamos sigma equivalente. ¿Qué se ve? ¿Es dinámica? ¿Qué? No. ¿ED qué es? ¿Cómo? ¿Son Mises? Sí. Ah.
Von Mises. Von Mises y el otro importante, SM y ED se pueden aplicar para funciones útiles y NM es para funciones. ¿Cuánto tiene acá? X, sigma y más. ¿Hay que hacer una suma? 150 en cuadrado más menos 50 en cuadrado menos 150 por menos 50 más 3 por 100 en cuadrado, ¿no? ¿Está bien? A, I, O, U. Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da? Wait. ¿Te gusta? El menos 50 va dentro del paréntesis para que se haga más. Bueno, menos 50, sí. ¿Cómo? 244. 250. 250 tengo yo. Ah, cabrón. Sí, 250. Sí. No está dando la mierda. Megapascales. ¿Sí? Y ahora podemos, ya sabemos, ya no tenemos que ver ya podemos el factor de fluencia, de seguridad contra fluencia, sigma EQ, entonces 690 entre 250. ¿Y qué factor de seguridad nos da? 230. ¿Por qué le da eso? 2 punto. A ver, le digo 690. 2.76. 76. Ustedes ven que es otra vez levemente más alto el factor de seguridad porque es menos conservador. Aquí podemos observar otra vez la misma historia. ¿Sí está claro? 250. ¿Sí? Y ahora reflejado, antes teníamos un factor de seguridad de ¿cuánto? 2.44, ahora tenemos un factor levemente más alto. Una guerra. Ya son las 12. Y después con Ya tengo las 1400. NM con No, es que casi no me he fundición. metido en estas dos semanas. Ya hace la noche a recoger las mismas. Me están metiendo Con fundición. ¿Qué? ¿SM? NM. No, Pues eso no. normal máximo. Eso es ranking. Es fundición y frágil. Entonces tenemos según ranking sigma equivalente ENM y aquí es EDN. Tenemos la fórmula sigma x más sigma y al cuadrado entre 2 más sigma x menos sigma ¿Qué es esa? y La de abajo. entre 2 Es equivalente a la de los 250. No, el de cuadrado abajo. Es equivalente. más Y R. tau x y. Es alumno que nos dan. por- Esas fórmulas obviamente no tienen que memorizar, ustedes tienen un formulario disponible en Blackboard, ahí van a encontrar un montón de tablas y fórmulas. Lo único que tienen que saber bien es cuándo aplican qué teoría de falla. Sí, eso sí es importante. Sí, entonces si lo calculan EQ, ENM, Suave la fórmula. ¿Qué es NM? El esfuerzo normal. Esfuerzo normal. entonces Vamos a estar tenemos aquí 100 más entre seguido. 2, 50, y aquí 200 entre 2, 100 a la cuadrada, y aquí 100 al cuadrado. A ver, tenemos 150, 100.
Son 100, 150, son 191. 191. ¿Sí? Y ahora otra vez el seguridad contra qué ahora? RM, ahí está seguridad contra destrucción, pues. Es RM entre sigma equivalente. ¿Sí está claro? RM ahora, ¿eh? Sí, porque tenemos así, aquí RM, ¿eh? Entonces tenemos 300 entre 191 es 1.57. ¿Sí está claro ahora la teoría de la falla? ¿O tienen dudas? ¿Qué la hice? ¿En el examen vamos a poder usar la que sea? ¿O nos va a decir cuál? No, Depende de la situación. ahí te va. Depende, claro, digo, poner este material. ¿Depende del material? Si fuera dúctil, podemos usar cualquiera de ED o SM. Sí, normalmente usan ED. Es la más popular. Hay más teorías, ¿no? Pero los demás realmente no son. Quizás para casos muy específicos. Ustedes pueden generalmente usar SF es la factor de seguridad. ¿Ese factor de seguridad? para munición? sí, porque ahí es falla por como digo, de destrucción, pues claro, el otro también es destrucción, pero ahí rompe, falla por rompimiento. Aquí es falla por fluencia, donde no se rompe, pero ahí se empieza a deformar, pero un componente de construcción no debería deformarse. Elásticamente, pues, elásticamente, sí. Para dúctil se puede usar la de ED y SM. Para dúctiles, sí. Pero, como hemos visto, en la mayoría, en muchos componentes, ED, aunque es menos conservador, coincide más con la práctica. ¿Sí? En ciertas cosas. Sí, cuando trabajan en una empresa de tanques y tuberías bajo presión, pues seguramente van a trabajar Pues depende del material. CID. Y ya dices, no, pues es una cero Eh, cero acuérdense, carbón, tienen que estar punto bien dos. claros, son como modelos. Generamos claro, a base de fundamentos científicos, fórmulas que generan un esfuerzo equivalente que podemos comparar con el esfuerzo uniaxial, ¿sí? Pero nosotros tenemos en nuestros componentes esfuerzos de varios tipos y multiaxiales, biaxiales normalmente. ¿Sí? Eso es todo el chiste. Ah, pues así. Entonces, nada más biaxiales, ¿verdad, maestro? Triaxiales casi no. Triaxiales en componentes de construcción casi no tienen. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, una flecha tiene torsión y puede tener flexión. Eso se genera un esfuerzo biaxial. Triaxiales tienen en procesos de manufactura, ahí sí, por ejemplo en extrusión, ¿sí? O forja, en dado cerrado, cuando deformamos materiales, normalmente ahí hay triaxiales, fuerzas triaxiales. Y fluye después en la forja, cuando cierran pues la matriz, entonces hay unos esfuerzos que son más grandes que otros y obviamente el material empieza después a fluir donde hay menos esfuerzo, pero ahí es una deformación. Pero componentes tienen
uniaxial o biaxial esfuerzo. Muy común son biaxiales. Por ejemplo, en un cardán que está volado, no tiene fuerzas radiales. Ahí solamente es biaxial porque es solamente tau. Pura torsión. ¿Sí? Pero si tienen una rueda de un carro que está soportado, ¿sí? Y además genera una transmisión, Sí, dos. ya tienen biaxial. Sí. ¿Está claro? Sí. Luego es que iban a Bueno, ahora para que no se pierdan, es un poco, son varios aspectos. Ustedes tienen cargas externas, estáticas. Estas cargas externas pueden ser, por ejemplo, que tenemos un motor eléctrico y una flecha y hacemos una transmisión y digamos esa transmisión siempre es una torsión igual, ¿sí? No hay muchos cambios, es algo, una banda transportadora, por ejemplo, ¿sí? Si no cae un material y de repente un jalón o algo así, podemos decir que casi es una carga estática, hay muy pocos fluctuaciones, ¿sí? Entonces tenemos cargas estáticas, externas estáticas. Una bomba de agua, ¿no? Casi todo el tiempo el agua, como es la misma, está haciendo la misma fuerza. ¿Cómo? Como una bomba de agua. Sí, que casi tiene, bueno, bomba de agua, depende si pistones, ahí ya no, ¿sí? Entonces, esas cargas estáticas externas generan como resultado una fuerza, ¿sí? Una fuerza o un momento. ¿Sí se acuerdan que calculamos esto? Bueno, después seleccionamos una dimensión del material, ¿no? ¿Sí? Con una forma aproximativa, digamos, bueno, la flecha está. Cuando tenemos estos dos dimensiones y momento y fuerza con la teoría de falla, ¿sí? Podemos calcular que el sigma equivalente, ¿sí? Por ejemplo, sigma es fuerza entre área. Cuando ya tenemos una dimensión, entonces podemos calcular sigma. Aquí sí tenemos pues composiciones de esfuerzos externos, aplicamos una teoría de falla y tenemos un sigma equivalente. ¿Sí? Y ahora, según el caso, ahora viene otra cosa. Ahora viene el material. ¿Sí? Aquí hay materiales frágiles y hay materiales dúctiles. ¿Sí? Y tienen sus parámetros RE, RM, etcétera, ¿no? Sí, que saca esa y de las propiedades, esas son propiedades de materiales. Propiedades de material. Entonces podemos calcular el factor de seguridad. Ese, el factor de seguridad. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces lo que hacemos ahora en el próximo tema es ver un poco cómo reacciona el material, porque no solamente tenemos cargas estáticas, sino también tenemos, no sé, yo lo pongo aquí, cargas dinámicas.
¿Sí? ¿De dónde vienen, por ejemplo, esas cargas dinámicas? Un ejemplo concreto. ¿De qué? De vibraciones, ¿sí? De masas oscilantes, eso genera vibraciones, ¿sí? Por ejemplo, en un motor de combustión, es una típica máquina que genera muchas vibraciones, ¿sí? Porque tenemos esa discontinua, ¿sí? Aquí tenemos una masa, ¿sí? Que aceleramos y deceleramos, ¿se acuerdan a la materia anterior de mecanismos? ¿Sí? Eso genera Lo hice ayer en la noche, cuando hay una combustión aquí, ¿sí? Entonces genera una cierta presión, ¿sí? Y eso empuja el pistón hacia abajo. Eso podemos ver si sería continua, una expansión continua, sería como un esfuerzo estático, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero al mismo tiempo aceleramos masas, ¿sí? Entonces no solamente tenemos esfuerzos estáticos, sino también aceleramos y deceleramos estas masas, y eso genera esfuerzos sobrepuestos a esfuerzos estáticos. Por ejemplo, tenemos aquí la esfuerzo estática y ahora tenemos sobrepuesto el esfuerzo dinámico. ¿Sí me explico? Pero este esfuerzo, según la máquina, puede ser así, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan con el esfuerzo estático y tenemos situaciones extremos, puede ser que es un múltiplo del esfuerzo estático. Y estos esfuerzos dinámicos pueden generar fatiga en el material. No es un rompimiento instantáneo, es un rompimiento por el tiempo, ¿sí? Entonces hay ciertos materiales que tienen parámetros, propiedades, que son más sensibles a la fatiga que otros, ¿sí? Entonces necesitamos hacer un poco una excursión a esfuerzos estáticos y dinámicos, y después cómo ver cómo materiales reaccionan a esos esfuerzos, ¿sí? ¿Cómo son esos esfuerzos dinámicos? También pueden ser fluctuantes, ¿sí? O pueden ser, por ejemplo, si no tenemos cargas estáticas, pueden ser positivo, negativo, ¿sí? O solamente positivo pero variado, ¿sí? Eso es diferente, no es lo mismo. El material es más sensible a un esfuerzo dinámico que a otro, ¿sí? Y por eso es importante que vamos a ver ahora el siguiente tema. Acéptalo.